Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de hongos fitopatógenos que afectan brócoli, repollo y lechuga en diferentes etapas de desarrollo. Nuestro grupo está conformado por Luis Alejandro Piracón, Huberto López y quien les habla, Steve Riaño. Pasaremos ahora a hablar del objetivo. El objetivo central de nuestra investigación consiste en identificar y describir los principales hongos fitopatógenos que golpean a nuestros cultivos de brócoli, repollo y lechuga para lograr un análisis integral. No nos limitaremos a nombrarlos, sino a evaluar su taxonomía para conocer la biología del patógeno. Localizaremos los órganos afectados y sus síntomas visuales para facilitar su diagnóstico en el campo. Bueno, pasaremos a hablar un poco de las hortalizas. Antes de entrar en detalle con las enfermedades, es fundamental recordar que las hortalizas son cualquier conjunto de plantas cultivadas en huertos que consumimos, ya sean crudas o cocinadas, abarcando desde verduras y legumbres verdes hasta raíces, tallos y flores o frutos. Más allá de su enorme diversidad botánica, estas plantas sostienen un valor nutricional crítico gracias a su aporte de vitaminas y minerales. Pasaremos ahora a hablar de una de ellas, que es el brócoli. Como su nombre lo indica, su nombre común es el brócoli. Nombre científico Brassica oleracea, variedad itálica. Es de reino Plantae, división Mangolopita, clase Mangolopsida, orden Brassicales, familia Brassicaceae y género Brassica, especie Brassica oleracea. La segunda que tenemos es el repollo. Su nombre científico es Brassica oleracea de la variedad Capitata. Es de reino Plantae, división igual que la otra, la clase también. Esto es de la familia Brassicaceae y su género es Brassica, especie Brassica oleracea. Pasaremos ahora a hablar de la tercera especie, que es la lechuga. Su nombre científico es Lactusa sativa, su reino es Plantae, división Mangolopita, clase Mangolopsida, orden Asternales, familia Asteraceae, género Lactuca y su especie es Lactuca sativa. Ahora, por otra parte, tenemos lo que son los hongos fitopatógenos, que son los microorganismos responsables de alterar el crecimiento y el desarrollo normal de estos cultivos, atacando directamente órganos claves como son sus raíces, tallos, hojas, flores y frutos. La importancia de estudiarlo radica en que no solo merman el rendimiento en el campo, sino también provocan grandes pérdidas económicas. Pasaremos ahora a hablar de uno de los hongos que atacan estos tres cultivos, que su nombre común es el Daffodilopsis, nombre científico Pythium ultimum, esto es de reino cromista, división Onmicota, clase Ommicetes, orden Phytiales, familia Phytaceae, género Pythium y especie Ultimum. Bueno, el Pythium ultimum taxonómicamente pertenece al grupo de los omicetos, conocidos también como los falsos hongos. Este microorganismo se propaga, sobrevive en su entorno principalmente a través de dos tipos de esporas, que son las zoosporas, que tienen flagelos y se desplazan activamente a través del agua. Esto infecta los tejidos y ya por otra parte tenemos lo que son las osporas, que son estructuras que son resistentes, que tienen paredes gruesas y que permiten al patógeno soportar condiciones adversas y permite latente en el sustrato durante mucho tiempo. Como lo estaba diciendo, el Phytium ultimum tiene dos esporas, que uno es el zoosporas. Como podemos ver en la parte superior izquierda, vemos la primera, que es donde la espora se convierte en
biflagelada, tal como demuestra en la figura, con dos pequeños flagelos. Estas esporas se desplazan nadando en el agua libremente del suelo y son las responsables de iniciar la infección activa en las raíces y semillas del cultivo. Por otro lado, a la derecha se ilustra la formación de la oospora dentro del ongonio. Estas son esporas de origen sexual, completamente esféricas y protegidas por una pared sumamente gruesa, lo que les confiere su característica fundamental de resistencia, permitiéndole al patógeno mantenerse latente en el suelo y sobrevivir a condiciones ambientales muy adversas durante largos periodos de tiempo. Bueno, ahora analizaremos la morfología microscópica del cuerpo y las estructuras reproductivas de Phytium ultimum. En los esquemas de la derecha podemos identificar tres componentes clave para su diagnóstico. En el primer lugar tenemos los esporangios, que como podemos ver está en la figura 21, que son estructuras globosas y alargadas, encargadas de la reproducción asexual y la liberación de zoosporas. En el segundo lugar, tenemos lo que son los oogonios, que se pueden ver en los números 19, 20 y 25, que construyen el organismo sexual femenino, que es de forma esférica y sus paredes son lisas, en cuyo interior se desarrolla la oospora fertilizada. Y ya la última serían los anternarios, que se observan en los números 25 y 26. Estos representan el órgano sexual masculino y se encargan de transferir el núcleo genético al oogonio para su reproducción sexual. Ahora tenemos las características especiales de Phytium ultimum. Primero que todo, pues que presentan un crecimiento rápido en suelos húmedos y mal drenados y que tienen afinidad por tejidos jóvenes. Como venía diciendo, como este tiene dos flagelos, puede nadar fácilmente por el agua. Ahora presentaré el ciclo de vida de Phytium ultimum. En la esquina inferior derecha comenzaremos donde se encuentra la planta enferma o en descomposición. El patógeno inicia su reproducción sexual mediante la unión de hifas especializadas, que sería el anteridio, fertiliza al oogonio y tras la cariogamia se origina la oospora, que es una estructura de resistencia que sobrevive en suelos por largos periodos. Cuando las condiciones son favorables, esta oospora puede germinar directamente mediante un tubo germinatorio o dar origen a un esporangio. Bueno, a partir de aquí entraremos ya en la fase sexual. Ahí es donde el esporangio forma una vesícula que libera zoosporos, que son los que le estaba diciendo que tienen dos, que es biflagelado. Estos se dirigen hacia el hospedante, pierden sus flagelos para convertirse en un cisto. Este germina y forma un apresorio para penetrar el tejido. Finalmente se produce la infección en el tallo, semilla o raíz, donde el micelio coloniza los espacios intercelulares e intracelulares de la planta, provocando la muerte de esta. ¿Cuál es su método de propagación? Pues su método de propagación viene por agua de riego, por salpicaduras de lluvia, por suelos contaminados, herramientas agrícolas que no estén bien desinfectadas, bandejas de vivero que también hayan presentado este hongo
y no se haya desinfectado y restos vegetales infectados que no se hayan eliminado de los cultivos. Pasaremos ahora a hablar de la reproducción de Fitium ultimus. Por un lado tenemos la reproducción sexual, la cual aporta variabilidad genética y estructuras de resistencia a largo plazo. Esta ocurre de manera específica mediante la unión física de ogonios que afectan como la estructura femenina y los anteridios, esto, que estos representan la estructura masculina. Ahora, en el lado derecho tenemos el patógeno que utiliza la reproducción asexual para propagarse de manera masiva y rápida durante el ciclo del cultivo. Este proceso se da a través de la formación de esporangios que, al madurar bajo condiciones de alta humedad, indicen la liberación de zoosporas móviles, permitiendo que la enfermedad se disperse velozmente de una planta al campo. ¿Qué síntomas presenta Fitium ultimo? Como podemos ver en la imagen 1, estos son problemas severos en raíces, las cuales pierden consistencia, se tornan oscuras y reducen drásticamente su capacidad de absorción. Esto ya en la imagen 2 se puede ver claramente estrangulamiento en el tallo, cerca de la línea del suelo, mostrando una necrosis o mancha oscura que debilita el tejido hasta que la planta colapse o muera. En la imagen 3 vemos semillas que no pueden germinar debido al ataque temprano de este patógeno bajo el sustrato, y ya en la imagen 4 vemos que las semillas están por brotar y presentan ya tejidos mohosos que terminan en pudredumbre completa de la semilla, lo que reduce drásticamente el porcentaje de emergencia en el semillero. Pasaremos ahora a hablar de los controles de Fitium ultime. De los controles encontramos estos cuatro. El primero sería el cultural, que como podemos ver en la mano izquierda superior, lo vemos que prácticamente lo que hacen los campesinos es abrir zanjas y no dejar el agua estancada. En control biológico tenemos que hay diferentes productos como el Safersol, que sirve para controlar el Fitium ultime. En controles químicos tenemos el Fostal, que se sirve también para acabar o controlar el Fitium ultimo. Y ya en controles físicos tenemos coberturas plásticas, que estas, al ser plásticas, lo que hacen es que el suelo tenga una mayor temperatura y así puedan acabar con el hongo. Ahora pasaremos a hablar de otro hongo fitopatógeno que afecta a estos tres cultivos, que es Rhizocnia sonani. Su nombre común es pudrición de raíz por Rhizocnia. Su nombre científico es Rhizocnia sonani. Es del reino Fungi, división Basidiomycota, clase Agaricomycetes, orden Canterellanes, familia Ceratobacidiaceae, el género Rhizocnia y especie Solani. La Rhizocnia solani es un hongo fitopatógeno. Este se destaca por ser sumamente polífago, afectando a numerosas hortalizas y convirtiéndose en uno de los principales responsables de la pudrición radicular y lesiones severas en el cuello de las plántulas. Una de las características biológicas crucial de este patógeno es que normalmente no produce esporas asexuales visibles, es decir, que carece de conidios en su ciclo común, por lo que se propaga principalmente mediante su micelio o estructura de resistencia del suelo. Sin embargo, en su estado perfecto o de reproducción sexual, este hongo
pertenece al grupo de los basidiomycios y genera estructuras llamadas basidios, las cuales se encargan de producir y liberar basidiosporas para su dispersión genética. Bueno, como lo venía diciendo, Rhizonia solani presenta dos esporas, lo que son basidios y basidiosporas. En la parte superior izquierda se ilustra el basidio, que es una estructura reproductiva microscópica de forma alargada o globosa, la cual desarrolla en su extremo apical unas pequeñas prolongaciones o filamentos delgados conocidos como esterismas. Ya en la parte derecha se aprecia con mayor claridad cómo sobre la punta de estos esterismas se forman y maduran basidiosporas, que son esporas sexuales haploides. Estas esporas se liberan mecánicamente y se dispersan principalmente por el aire. Bueno, pasaremos a hablar ahora del cuerpo de Rhizonia solani. Bueno, generalmente no desarrolla cuerpos fructíferos visibles o macroscópicos en el cultivo. Esto tenemos por un lado lo que es el micelio, que se caracteriza por tener hifas robustas que se ramifican típicamente en ángulos rectos de 90 grados con una ligera constricción en la base. Y en otro lado tenemos lo que son los escloricios, que son agregados compactados del micelio endurecido, de color ya más oscuro, esto como negro, sin una corteza definida, las cuales funcionan como estructuras de resistencia que le permiten al hongo persistir directamente en el suelo o en restos vegetales durante muchos años. Como características especiales de Rhizotonia solani, tenemos que es un hongo necrófico, capaz de destruir tejidos vegetales y alimentarse posteriormente de ellos. Su desarrollo aumenta en ambientes húmedos, cálidos o con mala aireación en el suelo. Bueno, pasaremos a hablar ahora del ciclo de vida de Rhizonio solari. Comenzaremos en la parte inferior. En el hongo sobrevive en el campo, principalmente en forma de esclerosios. Ya al iniciar el ciclo del cultivo, estos esclerosios germinan dando origen a un micelio joven, cuyas hifas se caracterizan típicamente por ramificarse en ángulos rectos y sufrir una constricción en su base. A medida de que este micelio madura y se convierte en un micelio viejo, esto invade activamente los tejidos del hospedero, liberando enzimas que degradan las paredes celulares y causan pudrición, negrosis y cracos en raíces y cuello. Cabe destacar que, como se muestra, la línea punteada del centro es raramente las basidiosporas, que son producidas por basidios en condiciones de campo. Esto hay que reafirmar que la dispersión aérea por vía sexual es un evento poco común y que el verdadero éxito patogénico es que el hongo radica en la agresividad de su micelio y en la resistencia de los esclerosios, los cuales regresan al rastrojo para reiniciar su ciclo. Muy buenos días, pues a continuación de la exposición de mis compañeros, pues a mí me tocó el Rhizotonia solani. Voy a decir los métodos de propagación. Son suelos contaminados, resto de cultivo infectado, agua de riesgo, herramientas agrícolas, semillas contaminadas, esclerosioso.
presentes en el suelo. Como veo que tiene unos síntomas que son amarillamiento, como se ve ahí en la imagen, pues se ve que la planta está infectada por un hongo, por la cuestión de que ya por el borde de las hojas ya tiene un amarillamiento. Estrangulamiento del tallo cerca de la línea del suelo, pues como ven en la segunda imagen también, pues tiene como un estrangulamiento entre el tallo de la planta hacia el suelo, como en la parte de las raíces. El déficit del crecimiento, como ven, pues la planta no crece como tal, como por la cuestión del hongo. La necrosis, como ven, la necrosis, pues al ver que no crece, ya puede ser causado por un hongo, que ya bastante la enfermedad muy avanzada por algunas enfermedades. Para el control, tiene un control de cultural, no biológico, químico y físico. Como podemos ver, tenemos un nombre común. La marchites por Fusarium, el Fusarium ocysporum, el reino es el fungi, división Ascomycota, la clase son Sordariomycetes, el orden es Hippocreales, en la familia es Netriceae, el género es Fusarium y especie Ocysporum. Eh, el Fusarium hospicurium es un hongo fitopatógeno del suelo. Se consideran uno de los principales causantes de marchitis vascular, ya que invade los vasos conductores de la planta y dificultando el transporte de agua y nutrientes. Como tenemos tres esporas, que es microconidios, macroconidios, clamidosporas. A continuación voy a explicar lo que es macroconidios. Son esporas asexuales, multicelulares, grandes y generalmente tabicadas, produciendo por hongos filamentosos y principalmente hongos fitopatógenos y también hongos de matfitos. Ahora viene la climidosporas. Son esporas de resistencia de pared gruesa, producidas por ciertos hongos para sobrevivir a condiciones adversas, como desasiciones y falta de nutrientes. Los microconidios son esporas sexuales, pequeñas, uniculares y móviles, producidas por hongos filamentosos, como el moho, fundamentalmente para su expresión y reproducción. Tiene el cuerpo, generalmente no desarrolla como tal un cuerpo fructíferos, sino sexuales visibles en condiciones normales, como conidioforos esporodocios. Fusarium sporium es su característica especiales, entonces pues produce estructuras de resistencia llamada clamidiospora, que le permiten sobrevivir durante el largo periodo en el suelo aún sin presencia del cultivo hospedero, lo que hace difícil su control. Como se observa en la imagen, una colonia de color blanco, algo dudosa. Característica de este hongo cuando se desarrolla en laboratorio, como tal que son estructuras de resistencia. También que le permiten al hongo sobrevivir durante largos periodos. Puede ser en el suelo, también incluso sin presencia de la planta hospedera. Tenemos aquí un ciclo de vida de unos hongos. El primero, como podemos ver, el hongo permanece en el suelo en formación de esporas, porque su estructura es de resistente. En la segunda, la espora germina y el hongo entra en su contacto con las raíces de la planta. En la tercera, el patógeno penetra las raíces, comienza a invadir los tejidos internos. En el cuarto tenemos un hongo muy desarrollado dentro de las bases conductoras del xilema. En el quinto, pues
podemos ver que la planta empieza a mostrar síntomas invisibles, como debilitamiento y amarillamiento leve. En las setas tenemos lo que es la infección avanzada y las hojas comienzan a marchitarse. En la séptima, el marchite se vuelve más severo debido al bloqueo del transporte de agua y nutrientes y pues también de pronto del ciclo de vida ya de pronto ya al ver todos esos pocos enfermedades en las raíces pues ya la planta ya va avanzando más la enfermedad del hongo. En el 8 pues las plantas ya presentan secamiento avanzado y pueden morir por la infección o por el hongo. Los restos de la planta infectada caen al suelo, donde el hongo sobrevive y reinicia el ciclo de enfermedad. El método de propagación, pues agua de riego, salpicadura de lluvia o suelo, suelo contaminado, herramientas agrícolas, bandeja de vivero y restos vegetales infectados. La reproducción, bueno, tiene una reproducción asexual, formación de microconidios y macroconidios, producción de clamidospora de resistencia. Los síntomas de Fusarium ospirium son amarillamiento, como ven, como les dije en la primera imagen, que esta es más bien es igual. La pudrición de raíz, y pues acá ya ve cómo se pudre la raíz, y entonces pues ya hay que llevarla a un laboratorio para ver qué causante puede afectar ese hongo en esa raíz. La muerte de planta, pues como tal la planta llega a morir, pues ya para el productor es una parte de mucho gasto económico por el gasto que él ha convertido, perdón, que ha confiado en ese cultivo. Como tal tenemos la marchite progresiva que ya la planta ya pues no es muy poco de sobrevivir el hongo. Y los controles como es el cultural, el biológico, químico y el físico, que son los más comunes en la lechuga, el colibrí y el perejil. Tenemos acá ahora la Plasmodiopora brasicea, el nombre común hernia de la col, el nombre científico es Plasmodiopora brassicae, el reino es protista, una división cercosa, una clase que es Pitomycea y el orden Plasmodiporales. La familia como tal de este hongo es Plasmodioporaceae, el género es Plasmodipora, la especie es Bassicae. Eh, el Plasmidopora brassicae es un protista, parásito botrífico provocado la formación de agallas o tumores en las raíces y dificultando la absorción de nutrientes, lo que resulta en marchites, amarillamiento y atrofia. Una espora, pues, que zoospora. La zoospora es móvil, eh, biflageladas que pueden desplazarse en agua libre del suelo, son responsables de la infección inicial de la raíz y la semilla. O el cuerpo no forma como tal cuerpos bractíferos, sino verdaderos como los hongos comunes, lo que son la plasmodio esporangios. Esporangios. Como tal, acá tenemos las características especiales. Se caracteriza por un efecto principalmente eh, de la planta de la familia Brassicaceae, causando deformaciones y engrosamientos en las raíces, produce esporas de resistencia muy duradera que pueden permanecer viables en el suelo durante muchos años, dificultando su irradiación. Como podemos ver en la imagen, cuando las condiciones son favorables, las esporas germinan y liberan sus esporas, también que infectan nuevamente las raíces de las plantas o de la familia Brassicaceae, causando deformaciones y engrosamiento. También conocida como agallas o hernias. Esta afecta la absorción de agua y nutrientes debilitando la planta, disminuyendo su producción. Acá tenemos
el ciclo de vida de la plasmidopora brasicea. Tenemos una sexual y otra sexual. Como podemos ver, la sexual, el patógeno produce zoospora, esporas móviles que nadan en el agua durante el suelo eh, y penetran las raíces en las plantas más jóvenes. Allí forman estructuras llamadas plasmodios y causan la infección. En la sexual, dentro de las raíces infectadas se forman nuevas estructuras reproductivas y finalmente se organizan los cistosoras eh, o también los esporas de la resistencia que permanece en el suelo. Durante este MOUS, tiempo esperado nuevamente plantas hospedoras. Bueno, aquí vienen los métodos de propagación, que es suelo contaminado, herramientas agrícolas, restos vegetales enfermos, semillas o plántulas contaminadas, movimiento de partículas del suelo. Bueno, por parte de la producción tenemos la sexual y la sexual. Durante su ciclo ocurre fusión de celular entre zoospora, dando origen al plasmoide secundario dentro de la raíz. Por la parte de la sexual tenemos la formación de zoosporas móviles y producidas de esporas de resistencia. Como vieron, como vio, pues en la imagen le expliqué lo que fue la reproducción sexual y la sexual, y dando a entender el ciclo de vida. Bueno, muchísimas gracias. Síntomas de Plasmodiofora brassicae, pues tenemos principalmente esta imagen que está traída principalmente de INIA, que es el Centro de Investigación Nacional Agropecuario en Chile, donde pues nos enseñan las distintas o los principales síntomas que pueden llegar a presentar esta enfermedad en los cultivos de col principalmente, pero también puede verse presentado en los cultivos de hortalizas. Pues primero, el engrosamiento y deformación de las raíces es su principal síntoma, la pérdida de turgencia y marchitez de las plantas, el bajo vigor y retraso del crecimiento, cambios en la coloración de la hoja, pudrición de las raíces y distribución en focos. Pues la enfermedad, como ya lo dije, pues produce principalmente agallas y también deforman pues las raíces principalmente, afectando pues esto en gran parte lo que es la absorción de agua y de nutrientes. Como consecuencia, pues, principales de estos síntomas, pues, podemos decir que también la planta puede llegar a presentar unas marchites inmediatamente, también puede presentar un amarillamiento que es muy distinguido y un poco de desarrollo al momento, pues, de su crecimiento. Como, como se ha venido hablando de los controles, de como tal, de las enfermedades antiguas, también pues tenemos los controles principales, tienden a ser los mismos prácticamente. Tenemos control cultural, biológico, químico y físico. El control, pues, cultural, podemos decir de que podemos aplicar lo que es la rotación de cultivos, las semillas certificadas, el material de propagación certificado, uso indebido de las herramientas desinfectadas, entre otras tantas. También podemos hablar de la humedad, que tenemos que tener un control de la humedad del terreno. Esto pues se controla principalmente como ya lo venimos haciendo, con buen drenado, entre otras tantas. En control biológico pues encontramos también lo mismo, Bacillus y otros pues microorganismos que nos ayudan a controlar pues este hongo. Y pues directamente en el control químico tenemos se llaman los correctores de suelo, principalmente. O sea, corrector de suelo es lo que se usa en este caso. No hay como tal un control químico establecido, solamente controles de suelo. Y como ya lo dije, pues los correctores de suelo en este caso sería el mejor control químico. Pues también pueden aplicarse controles biológicos, pero de otra forma, pero pues no tienden a ser tan seguros o no se ha comprobado que ayude al 100% a controlar esta enfermedad. El siguiente hongo fitopatógeno que se encuentra en las hortalizas, hablamos de la Alternaria brassicae, pues también con un nombre común como Alternaria, mancha alternaria, todo el mundo pues ha escuchado de este, perteneciente al reino Fuji, de la visión ascomicota, de la clase Domiocetes, plosporales,
de la familia Prosporaceae, del género Alternaria y de la especie Brassicae. Eh, Conocido, pues como ya lo dije, como la mancha alternaria, pues principalmente aquí está su clasificación taxonómica y pues, eh, y pues vemos que con el nombre Brassicae, pues ya sabemos que afecta principalmente cultivos de brasicas. Entonces, pues no hay nada más que decir de esto. Positiva, vamos a hablar más acerca de qué es la alternaria. En este caso, pues la alternaria brassicae. Pues decimos pues principalmente que es un hongo fitopatógeno que provoca lo que es comúnmente visto como manchas de color oscura, necrosis en muchas hojas, que produce pues principalmente su forma de producción es de esporas de escroniosporas, eh, las cuales pues que permite esto lo cual permite que su dispersión sea rápido entre las plantas de brasicas. Entonces pues tenemos también que decir que las coniosporas pues son características de este género alternario. Pues tenemos que hablar otra vez de las coniosporas, pues como ya lo dijimos, pues son esporas de reproducción asexual, producidas pues principalmente por los conidíoforos. Esta estructura pues facilita la propagación del hongo por medio pues del viento, agua, sí, pues son principalmente sus métodos de propagación en este caso, que son el viento y el agua. Y después sirven para la propagación rápida prácticamente de este hongo. A continuación, pues vamos a hablar directamente de lo que es el cuerpo de la artenaria. Pues por principalmente tenemos que decir que la artenaria no presenta un cuerpo fructífero, pues o sea, no conforma un cuerpo fructífero, principalmente es complejamente visible como si fueran setas. eh, pues su forma de cuerpo principalmente, como ya lo dijimos, es con idóforos, donde pues se forman esporas responsables pues de esta infección. En en la imagen pues que se mira ahí, se observamos pues la estructura reproductiva de la alternaria. Los dibujos pues representan los coniodoforos principalmente, que son pues las infas que se llegan a observar, eh, que son pues infas especializadas, donde pues como ya lo dije, valga la redundancia, pues se producen estas esporas, en este caso los coniodosporos. Las letras A, B, C pues representan diferentes formas de esta agrupación de cuerpos, pues presenta estructuras un poquito microscópicas, no sé si se lo alcancen a notar, que pues son las encargadas principalmente de la reproducción del hongo. Principalmente, pues como ya lo dije, valga la redundancia otra vez, por viento y agua, que son su forma principal de dispersión. Eh, y pues nada, pues como ya dije, estas estructuras son importantes pues para que el hongo infecte principalmente rápidamente a las plantas nuevas y pues continúe pues con su ciclo de enfermedad. Como, como se ha venido hablando de todos los hongos que hemos tratado en este tema, todos presentan pues características especiales. Tanto alternario, pues no es la excepción. Pues una de las características más importantes pues, de este hongo, valga la redundancia otra vez, es que pues hacen una formación, por así decirlo, de manchas oscuras con anillos pues que tienen un centro principalmente eh, pues en las hojas. Además, también puede sobrevivir, así sea cortada, en residuos vegetales, de semillas infectadas, de plantas infectadas, sí, hojas y semillas infectadas. Como pues observamos en la imagen, eh, este, es importante pues ver el hongo que produce pues una que como ya dijimos, pues produce una mancha foliar negra en la hoja con tejidos pues necróticos en este caso y pues también puede sobrevivir, como ya dije, a los residuos. Pues en la imagen pues hay un hongo en crecimiento en medio de cultivo, pues donde observamos pues la característica principal de esta enfermedad, que es que es su colonia, por así decirlo, en forma de anillo, con características oscuras de negro, un negro necrótico, con un centro especializado, o sea, con un anillo céntrico alrededor de esta necrosis. En esta imagen pues presentamos el ciclo de infección de la alternaria, donde pues no se tuvo en cuenta la hortaliza, pero es prácticamente el mismo ciclo, que pues decimos que empieza pues a observar cómo el hongo pues produce conidios, en este caso pues las conidiosporas, sus esporas de dispersión, los cuales pues llegan a la hoja principal del fruto
y de las plantas en su gran mayoría. Y pues después de entrar al tejido vegetal empieza pues el hongo a comenzar a desarrollarse y forman pues las lesiones oscuras o el anillo oscuro que mencionamos anteriormente, y pues llega a empezar a lesionar al huésped, en este caso las hojas del fruto, pues produciendo esta mancha negra, que pues parece que estuviera podrida y posteriormente pues vuelve a producir las nuevas esporas. Este hongo vuelve a sacar sus esporas y como ya dijimos pues eh, eh, se dispersa de medio, sea aéreo o por agua, permitiendo pues que la enfermedad siga su propagación hacia otras plantas pues en este caso sanas, y en su gran mayoría pues estas esporas tienden a atacar a las plantas nuevas o a las plantas más jóvenes. Como pues ya hablamos de la propagación de este hongo, pues su principal propagación, como lo dijimos anteriormente, pues es principalmente los vientos y la salpicadura de agua. Más sin embargo, también existen otros métodos de propagación, como son las semillas contaminadas, restos de vegetales infectados. Acordémonos que pues la alternaria tiende a sobrevivir, así se haya quitado la mancha, tiende a seguir ahí dentro se haya quitado la hoja, perdón, infectada o el material infectado, tiende a seguir sobreviviendo en ese material pues que ya está sido removido. Y también pues lo principal de todas las enfermedades en la no desinfección de las herramientas agrícolas que tienden pues a estar presentes si no se llega a desinfectar estos materiales. La producción de Alternaria brassicae pues principalmente tiende a ser asexual mediante producción de conillos, como ya lo dijimos, sobre pues conodióforos, los cuales pues se dispersan fácilmente hacia las nuevas plantas. Esto pues tiende a que el hongo sea uno de los hongos más, por así decirlo, más dañinos, y con mayor capacidad de dispersión para afectar los cultivos. Como síntomas, pues principalmente tenemos la mancha negra, que el de la arteria básica, en este caso, pues tenemos mancha negra en el, en el, en el brócoli, mancha foliares en sus hojas, como ya lo dijimos, manchas negras principalmente, mancha foliar hiperdigonadas, es decir, que se componen, manchas foliares que en forma de puntos, como fuera un tipo de varicela, y pues manchas foliares que tienden a causar necrosis en la hoja, como lo vemos en la imagen 6. Pues sus síntomas principales incluyen pues las manchas negras o café oscuro en algunos casos, como lo que se logra ver en la imagen 2 y en la imagen 6. Estas lesiones pues aumentan del tamaño y pueden llegar a causar mucha más necrosis de la que se mira ahí en la imagen 6 y posteriormente la caída de las hojas o la pérdida total del cultivo. Y pues, como ya lo dije, pues su principal síntoma es esas manchas negras que se llegan a producir en los cultivos de hortalizas. Control, perdón, en cuanto a sus controles pues, de Artenea brásica, encontramos los mismos controles que son cultural, biológico, químico y físico. En cuanto a control cultural, pues no hay mucho que decir, el mismo control de todo, rotación de cultivos, semillas certificadas, material certificado, entre otras. Pues en control biológico, pues encontramos también, pues otra vez el uso de biofungicidas, en este caso, pues Bacillus, pues que es el predominante, y también pues ayuda de algunas rizobacterias. Tenemos pues el tricoderma y pues también podemos usar algunas pseudomonas. En el uso químico, pues nos basamos principalmente en la aplicación en la aplicación preventiva y curativa de los fungicidas sistemáticos y pues principalmente también que sean de contacto. Pues esto evita la resistencia del hongo principalmente. Es pues fundamental rotar también los ingredientes activos. Recordemos que es importante en estos manejos y alternarlos con prácticas y manejos integrados. En este caso, pues sería bueno alternarlo con manejo biológico. Los ingredientes activos que se suelen usar para la alternaria, para los productos químicos, pues tienden a ser entre triazoles que pueden llegar a ser dicofenazol, por un ejemplo, o también podemos colocar cúpricos, también es un buen ingrediente activo como el oxicluro de cobre o los sulfatos de cobre. También podemos utilizar lo que es estrobirulinas, como la azotritrobina, y principalmente sería eso.
Y en este caso pues tenemos, y también podemos usar los multicíticos de contacto, como en este caso que se mire en la imagen que estamos pues con el Mancozeb, pero también se puede usar el clorotofanil. Y pues en cuanto al control físico se recomienda principalmente lo que es la desinfección de la semilla, que se usa pues en estas cámaras térmicas, a más de 30 a 45 grados de, de grados pues, y lo cual pues nos ayuda a desinfectar las semillas. Bueno, como siguiente hongo patógeno tenemos el Erysife cruciferarum, que comúnmente pues es conocido como el hoyo de las crucíferas. Su nombre científico, pues como ya lo dije, es Erysife cruciferarum, del reino fungi, de la división pues Ascomycota, de la clase Lediomecetes, del orden Erysiphales, familia Erysifaceae, del género Erysifice y de la especie Cruciferarum. Pues de, la imagen pues hablamos muestra pues la estructura reproductiva del hongo, especialmente pues lo que son las coniosporas, que más adelante pues vamos a hablar de su forma de esporas. Este hongo, pues como ya lo dijimos, pues afecta principalmente a la familia de lo que son las brassicaes, como el repollo y pues el brócoli. Pues este patógeno también pues podemos ver, según la imagen, que pues se caracteriza por producir una capa un poco blanquecina, tipo polvo, que más adelante lo vamos a ver, sobre pues las hojas. Bueno, pues dando introducción pues a este hongo, pues decimos que es el causante principal del odio de las crucíferas, de la familia pues Brassicae. Mm. Es un cultivo, pues, es un hongo que afecta pues principalmente a esta familia. Esta pues enfermedad es una de las más comunes, por así decirlo, en brócoli y pues en repollo. Además, pues también podemos mencionar su forma de esporas, que es las coniosporas, que son pues las esporas asexuales, encargadas de la producción y la propagación de este hongo. Como ya lo dije anteriormente en la anterior enfermedad, pues se dispersan fácilmente por el aire y por el agua, favoreciendo pues principalmente sus nuevas infecciones en el cultivo. Como ya se habló de las coniosporas, esto pues eso es lo mismo, la misma definición del anterior. Entonces pues no nos vamos a detener en esta, en esta diapositiva. En este caso pues el cuerpo se forma por grupos fructíferos sexuales. Principalmente pues es Leistostesios, actualmente pues llamados de otro nombre que se llama camostesios. Pues los camostesios son principalmente pues cuerpos cerrados de forma esférica, por así decirlo, como miramos en la imagen, pues que tiene una pared compuesta por dos células más o menos compactadas y resistentes, pues que protegen la reproducción interna, eh, que protegen pues, las estructuras reproductivas internamente, es la cosa. Dentro de ella, pues se alojan pues o se desarrollan, por decirlo, los ascos que pues contienen las esporas y pues son las encargadas de originar pues infecciones como las condiciones ambientales que vuelven pues a favorables pues a estas esporas. En la ilustración, como ya lo dije, pues esto pues es un corte transversal, por así decirlo, de un camostesio de este hongo. En la parte pues externa, como ya también lo dije, pues forma una, una pared gruesa, por así decirlo, una capa gruesa de numerosas células que funcionan pues principalmente para proteger la estructura interna del hongo, lo que pues hace que frente a las condiciones más adversas, por así decirlo, como la sequía, radiación o lo que es la ausencia del huésped principalmente, que es como funciona como tal esta estructura, que es para la ausencia de los huéspedes, hacen que su supervivencia sea mayor. Como pues ya veníamos hablando, este hongo fitopatógeno tampoco es la excepción de tener características especiales. Esto pues se muestran por la característica más importante que es el agente, que es que el hongo pues se caracteriza por tener por producir pues un crecimiento superficial de aspecto blanquecino o de forma de polvo sobre las hojas principalmente. En algunas veces también en tallos y los pecíolos, pero es más común en las hojas. Eh, Desde pues el punto de vista, por así decirlo, se considera pues un hongo prácticamente ectoparásito, debido a que pues a su mayor parte pues su micelio se desarrolla externamente sobre pues los tejidos que vaya a infectar. Eh,
Pero también podemos decir que, sin embargo, pues para que este hongo tenga nutrientes, forma pues sus estructuras, como ya lo dijimos, especializadas, las cuales pues penetran en las dermis de las células de las plantas, pues para, pero como es ectoparásito, no lo destruye eh, completamente. También pues permite, esto pues lo que hace es permitir prácticamente lo que sea la absorción del agua y los nutrientes de su huésped. Y pues también podemos decir que se caracteriza es por eh, que es, sí, que es un hongo ectoparásito. Y pues la imagen pues corresponde principalmente a la estructura reproductiva de este hongo, observada desde el microscopio, obviamente. La parte pues inferior se aprecia pues un cuerpo oscuro y redondeado que corresponde al camostesio o el clestiocesio, pues, como se llama ahora, eh, que es pues su estructura sexual de resistencia pues a los de la resistencia del hongo. Y desde las estructuras que miramos en la imagen, que son como unos, eh, por así decirlo, unas prolongaciones filamentosas que se conocen pues principalmente como apéndices miceliales, que lo que hace esta estructura es ayudar principalmente en la identificación taxonómica del hongo. Y también pues también pueden llegar a intervenir en la fijación o la protección del cuerpo fructífero, pero pues principalmente se usa para saber qué estructura de identificación taxonómica tiene este hongo. Y en los extremos superiores de este filamento, pues podemos llegar a ver lo que son las apéndices, que pues tienen unas terminaciones algo así por así decirlo, ramificadas y un poco expandidas, que son características morfológicas, pues principalmente utilizadas en esta especie de hongo. Y pues todo lo que abarca esta imagen, como así, por así decirlo, es la estructura pues de supervivencia del hongo en condiciones ambientales adversas. Como ya lo dijimos, es un hongo supremamente especializado en la supervivencia. Y tenemos lo que se llama, por así decirlo, el ciclo de vida de este hongo, que pues empieza con la forma de hilos fúngicos y pues se libera con las conidiosporas. Las conidiosporas pues son transportadas por aire principalmente y vuelven a reinfectar las hojas. El cuerpo pues de un hongo se forma principalmente en las hojas, como ya leímos, pero también en algunos casos ya puede llegar a formar en tallos y en peciolos. Pues este hongo lo que hace es, por así decirlo, soltarse y los hilos del hongo pues pasan el invierno en los en los cultivos y llegan a la maleza otra vez repitiendo este ciclo. Algo que se me olvidó mencionar que que tienden a invernar estos hongos, como ya lo dijimos, porque es un hongo supremamente especializado en en la supervivencia en condiciones adversas. Su método de propagación es casi similar al de los otros hongos, viento, restos vegetales infectados, herramientas agrícolas, contaminantes, corrientes de aire entre cultivos y ya, pero principalmente contando con la característica, vuelvo a tocar ese tema, de que este hongo es un poco más resistente en cuanto a su reproducción, ya que pues, y su supervivencia, pues ya que pues, como ya también lo dije, suele tender a sobrevivir a ambientes adversos. Este hongo pues presenta dos etapas de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual, siendo principalmente la reproducción sexual. La reproducción sexual pues ocurre pues mediante la formación de cleistocios o comostocios, pues ya se están nombrando, dentro de los cuales pues producen ascas o ascosporas, que son las estructuras que ayudan al hongo pues a resistir las condiciones desfavorables. Eh, en cuanto a la reproducción asexual, se da por medio pues de conidios, formando pues cadenas, como lo miramos en el ciclo de reproducción. Estas esporas pues principalmente se dispersan por el viento y pues se puede decir que es la responsable de que sea también de una propagación tan rápida de la enfermedad. Cuanto a los síntomas de este hongo fitopatógeno, podemos decir que pues su síntoma principal es, en la enfermedad pues se caracteriza, como ya lo dije anteriormente, en un crecimiento pues de un polvo como blanquecino en las superficies de la hoja principalmente. Esto que también puede presentarse en el tallo y en algunos peciolos. Y pues donde las esporas del hongo pues inicialmente atacan a la hoja. Los síntomas pues son estas pequeñas manchas blancas que podemos observar eh, y que se van dispersando en casi toda la hoja
A medida pues que por así decirlo, avanza, las colonias se expanden hasta pues cubrir la gran parte del tejido de la hoja. Esto pues provoca, como ya lo dije, principalmente la reducción de la fotosíntesis, lo que más allá, lo que más adelante nos provocará amarillamiento de las hojas, como lo podemos observar en la figura 4, que pues esté cubierta, si se dan cuenta que tiene su hoja en tipo amarillo, eso es porque la fotosíntesis no es la adecuada. Eh, el hongo pues principalmente, como ya lo dije, pues se desarrolla en la hoja y pues utiliza pues los auxtorios, como lo que ya mencioné, para extraer pues, los nutrientes de las células vegetales de la planta. Eh, También pues tenemos que tener en cuenta pues las condiciones del ambiente, como la humedad y las temperaturas moderadas que favorecen que este hongo tenga una propagación, por así decirlo, muy alta. En las imágenes, pues la primera imagen corresponde a una estructura reproductiva de este hongo que observa en el microscopio. Pues en este caso sería el camostesio, donde pues se encuentran las ascas o las ascosporas. Las demás imágenes pues muestran diferentes etapas de la enfermedad, siendo la 2 la etapa por así decirlo temprana, la 3 la etapa más o menos intermedia y la 4 la etapa última o la más dañina por así decirlo, donde pues miramos que en la imagen uno tiene una cobertura por así decirlo un poco pequeña de este polvo, lo cual pues no afecta tanto a la planta. Y en la imagen 4 tenemos ya pues una cobertura muy parcial o casi completa de la hoja donde afecta directamente pues en la fotosíntesis de la planta. Bueno, en cuanto a sus controles, pues más de lo mismo. Este hongo fitopatógeno pues se controla de las cuatro formas que se han venido casi hablando en todas las presentaciones: control cultural, biológico, químico y físico. En cuanto al control cultural, pues es más de lo mismo. Semillas certificadas, material certificado, buen drenaje, sitio desinfectado. En cuanto al manejo, su manejo biológico, pues se usan pues principalmente los mismos microorganismos antagonistas y pues de uso prácticamente inductores como defensas. Usamos pues principalmente los antagónicos que todo el mundo que conoce, que son los Trichoderma falciparum, Bacillus. Algunos usan los que es las ampelomenocinas, que, que en este caso pues lo que hace principalmente es no, lo que hace principalmente no, es en este caso es la más efectiva, ya que pues sus estudios nos han dado a entender que es el más efectivo en cuanto a esos hongos antagónicos, ya que pues parasita directamente la estructura del, del oidio de las crucíferas. También pues tenemos bacillus, como ya lo dije, y algunos casos se llegan a usar pues extractos, pero pues no es tan conocido, como lo son el extracto de la cola de caballo o pues el aceite de nen. En cuanto a su control químico, pues son prácticamente biofungicidas del mismo contacto y pues sistémico. El tratamiento, pues en cuanto a sus propiedades, debemos que tener en cuenta que tenga azufre y cobre dentro de sus componentes, ya que pues esto nos ayude pues en cuanto al azufre, pues actúa como por así decirlo, un preventivo curable y principalmente también que sean polvos mojables. En este caso, lo que miramos ahí es un polvo mojable que contiene gran cantidad de cobre. También pues podemos colocar lo que son triazoles y pues estrobulinas, que también pues en este caso lo que observamos en la foto. Y en cuanto a su manejo físico, pues también es más de lo mismo, lo que se ha venido hablando. Exposición pues exposición solar, el control de la ventilación, podas, manejo de riego. En este caso, pues, son control de humedad, entre otras tantas. Pues ya para finalizar, aquí son las referencias donde sacamos la distinta información. Siempre son informaciones, pues, por así decirlo, digo, son bastantes referencias las que podemos encontrar, y eso que solo tomamos en cuenta tres principales cultivos de hortaliza. Eh, y nada, pues muchísimas gracias. Espero les haya gustado y tengan feliz resto de día.